Buenas tardes, yo les voy a explicar lo que es el objetivo, la utilidad y las limitaciones de la información financiera con propósito general. Bueno, empezamos que el objetivo central se trata de ofrecer información útil sobre la entidad a inversores, prestamistas y acreedores actuales o potenciales que les permita tomar decisiones relacionadas con lo que es la compra, venta o mantenimiento de instrumentos de deuda o patrimonio, el otorgamiento o cancelación de préstamos y créditos y el ejercicio de derechos de voto o influencia en la gestión. Estas decisiones dependen de las rentabilidades esperadas, como lo que son los dividendos, los intereses, el aumento en el valor de mercado, las cuales se valoran en función de lo que es la cantidad, como el calendario de incertidumbre de los flujos de efectivos futuros y la eficiencia y eficacia de la gerencia en el uso de los recursos. Los informes financieros con propósito general son dirigidos principalmente a estos usuarios, dado que ello no pueden exigir información directa a la entidad. Sin embargo, presentan limitaciones, no muestran el valor exacto de la entidad, aunque ayudan a estimarlo, y no proporcionan toda la información necesaria porque deben complementarse con datos externos como lo que es la economía, la política y el sector donde se está realizando dicha actividad comercial. Y también se basan en estimaciones y juicios contables, por lo cual no son representaciones exactas. Información sobre los recursos económicos, los derechos de los acreedores y los cambios en estos. Los informes financieros informan sobre la situación financiera de la entidad, es decir, sus recursos económicos, o sea, sus activos, los derechos de los acreedores, o sea, los pasivos, y los cambios derivados de transacciones o sucesos que afectan a ambos. Recursos económicos y derechos de los acreedores. Permiten identificar fortalezas y debilidad de la entidad, son útiles para evaluar su liquidez y solvencia y determina si necesita financiación adicional. Ayudan a predecir cómo se distribuirán los flujos de efectivo futuros entre acreedores y otros participantes y tienen diferentes tipos de recursos que generan un efectivo de manera distinta. Por ejemplo, efectivo inmediato versus uso de inventarios y activos productivos. Cambios en los recursos económicos y en los derechos de los acreedores. Los cambios provienen de dos fuentes. El primero es el rendimiento financiero de la entidad, o sea, lo que son los resultados de sus operaciones, ingresos y gastos, y otros sucesos o transacciones como la emisión de deuda, capital o instrumentos financieros. Analizar estos cambios permite evaluar la rentabilidad pasada, predecir la capacidad futura de generación de efectivo, valorar la gestión de los recursos por parte de la administración. Ahora vamos a hablar del rendimiento financiero reflejado por la contabilidad de acumulación o devengo. Esta registra los efectos económicos en el periodo en el que ocurren, no cuando se cobran o pagan. Proporciona una visión más completa del rendimiento pasado y futuro y muestra la capacidad de la entidad de generar efectivo mediante operaciones, no solo a través de financiación externa. Y también refleja cómo factores externos, cambia el precio de mercado o tasas de interés, afectan a una posición financiera. También tenemos el rendimiento financiero reflejado por flujos de efectivos pasados. En esta se hace un análisis de los flujos de efectivo históricos que ayudan a prever la capacidad futura de generar liquidez, informa sobre el origen y el destino del efectivo, como lo que son las operaciones, la inversión y el financiamiento. También se pagan deudas y dividendos, intereses y reinversiones, y es útil para evaluar liquidez, solvencia y calidad de la gestión administrativa. También vamos a hablar de los cambios en los recursos económicos y en los derechos de los acreedores que no proceden del rendimiento financiero. En estas se originan en operaciones como la emisión de deuda o capital. Estos cambios explican variaciones en recursos y pasivos que no dependen de la eficiencia operativa, y estos son necesarios para comprender de manera integral la evolución financiera de la entidad. También vamos a hablar de la información sobre el uso de los recursos económicos de la entidad. Permite evaluar cómo la gerencia administra los recursos bajo su responsabilidad y también nos sirve para predecir si en el futuro los recursos serán usados de manera eficiente y eficaz. Incluye unas grandes responsabilidades como lo que son proteger activos frente a riesgos económicos, como lo que son cambios tecnológicos y variaciones de precios, cumplir con leyes, normativas y contratos, y genera una buena administración, y esto mejora la confianza y la capacidad futura de una entidad de generar flujos de efectivo positivo. Comenzaría hablando de la utilidad de la información financiera. La información financiera tiene como objetivo principal ser útil para la toma de decisiones. Los principales usuarios son inversionistas, prestamistas y acreedores, quienes necesitan conocer los recursos que tiene una entidad, sus deudas y los efectos de las transacciones realizadas. Es importante destacar que la información financiera no es gratuita. Producirla implica costos, por eso se busca siempre que los beneficios de proporcionar esa información sean mayores que los costos de generarla.
Características cualitativas de la información financiera útil. Para que la información financiera cumpla su propósito, debe tener ciertas características cualitativas. Estas características se dividen en dos grandes grupos. Primero, las características fundamentales, que son la relevancia y la representación fiel, y en segundo, las características de mejora, que aumentan la utilidad de la información, como la comparabilidad, la verificabilidad, la oportunidad y la comprensibilidad. A continuación, explicaré cada una de ellas con más detalle. Características cualitativas fundamentales. En primer lugar, tenemos la relevancia. La información financiera es relevante cuando influye en la toma de decisiones. Esto ocurre porque puede tener dos valores: el valor predictivo, que permite anticipar resultados futuros, y el valor confirmatorio, que valida o corrige información ya existente. Además, aquí entra en juego el concepto de materialidad o importancia relativa, que significa que un dato es relevante si su omisión o error puede cambiar las decisiones de los usuarios. Y la representación fiel. Esto implica que la información refleje de manera clara la realidad económica de la entidad. Para ello debe cumplir tres condiciones: ser completa, neutral y libre de error. Esto no implica perfección absoluta, pero sí una representación adecuada y confiable. Además, se aplica el principio de prudencia, que consiste en no sobreestimar ni subestimar activos, pasivos, ingresos o gastos. Aplicación de las características fundamentales. Para que la información sea realmente útil, no basta con que sea relevante o fiel por separado, debe cumplir con ambas características al mismo tiempo. Si solo es relevante pero no fiel o viceversa, pierde su utilidad. Incluso cuando hay incertidumbre en las estimaciones, la información sigue siendo valiosa si se presenta con claridad y se explican las condiciones en las que fue elaborada. Características cualitativas de mejora. Comparabilidad. La comparabilidad permite a los usuarios identificar similitudes y diferencias entre entidades o entre diferentes periodos de la misma entidad. Esto ayuda a los inversionistas y demás usuarios a tomar decisiones más informadas. Verificabilidad. Esto asegura que la información represente fielmente lo que pretende mostrar. Esto significa que diferentes observadores con la misma evidencia deberían llegar a conclusiones similares. Puede ser directa, como contar físicamente los inventarios, o indirecta, como verificar cálculos y métodos de valoración. Oportunidad. La oportunidad se refiere a que la información debe presentarse a tiempo, de modo que pueda influir en la toma de decisiones. Si la información llega tarde, incluso si es precisa, pierde gran parte de su utilidad. Comprensibilidad. La comprensibilidad implica que la información se presente de manera clara y concisa. Aunque los fenómenos económicos son complejos, los informes deben organizarse para que los usuarios los puedan entender. En algunos casos, incluso los usuarios más diligentes pueden necesitar apoyo de asesores para comprender mejor la información. Aplicación de las características cualitativas de mejora. Estas características no sustituyen a las fundamentales, pero sí las complementan. Se busca maximizarlas en la medida de lo posible, aunque a veces mejorar una puede implicar reducir otra. Por ejemplo, simplificar la información mejora la comprensibilidad, pero puede disminuir la comparabilidad o la verificabilidad. Por eso siempre debe buscarse un equilibrio adecuado. Restricción del costo sobre la información financiera útil. Finalmente, debemos considerar la restricción del costo. Preparar, procesar y presentar información financiera genera costos, tanto para las empresas que la producen como para los usuarios que la analizan. El principio básico es que los beneficios de la información deben ser mayores que los costos de generarla. El Consejo de Normas Internacionales, conocido como IASB, evalúa constantemente esta relación para determinar qué información es necesaria exigir en las normas. Los costos pueden variar según el tamaño de la entidad, la forma de financiamiento y las necesidades de los usuarios. En conclusión, siempre se busca un equilibrio entre la utilidad y el costo de la información financiera. Estados financieros. En primer lugar, los estados financieros son una forma específica de informes financieros con propósito general. Estos presentan los recursos económicos de la entidad, los derechos de los acreedores frente a ella y los cambios que se producen en esos elementos. Para lograrlo se apoyan en los principales componentes que son los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos y los gastos. Objetivo y alcance. El objetivo de los estados financieros es ofrecer información que sea realmente útil para los usuarios. En esta parte hablamos de inversionistas, prestamistas y otros acreedores que, con base en los datos, pueden evaluar la capacidad de la entidad para generar entradas de efectivo en el futuro y valorar cómo se están administrando los recursos disponibles. En términos prácticos, este objetivo se cumple a través de diferentes reportes. El primero es el estado de situación financiera, donde se presentan activos, pasivos y patrimonio. El estado de rendimiento financiero
donde se registran ingresos y gastos, y otras notas y estados complementarios que explican información sobre riesgos, métodos contables, flujos de efectivo, aportaciones de los propietarios y distribuciones a ellos. Es decir, que pues el alcance de los estados financieros no se limita a mostrar solo cifras, sino que también debe incluir explicaciones que ayuden a interpretar estas cifras correctamente. Periodo sobre el que se informa. En cuanto al periodo de reporte, los estados financieros se elaboran para un tiempo determinado. Este aspecto es muy relevante porque garantiza que la información esté organizada cronológicamente y que sea posible identificar tendencias a lo largo del tiempo. Además, el marco conceptual establece que los estados financieros deben incluir información comparativa de al menos un periodo anterior. Esto permite a los usuarios analizar la evolución de la entidad y no quedarse solo con una fotografía aislada. También existe la posibilidad de incluir información prospectiva siempre y cuando esté vinculada a activos, pasivos o patrimonio existentes. Por ejemplo, cuando un activo se valora en función de flujos de efectivos futuros, esas estimaciones deben revelarse para que los usuarios comprendan cómo se calculó el valor. Incluso los estados financieros pueden incorporar hechos ocurridos después del cierre del periodo, siempre que sean relevantes para entender la situación de la entidad. Perspectiva adoptada. Un punto clave es la perspectiva desde la cual se elaboran los estados financieros. Estos se preparan siempre desde la visión de la entidad en su conjunto y no desde los intereses particulares de propietarios o acreedores. Esto asegura que la información sea neutral y representativa de la situación real de la entidad. Hipótesis de negocio en marcha. Otro aspecto esencial es la llamada hipótesis de negocio en marcha. Cuando se elaboran estados financieros, pues se parte de la suposición de que la entidad seguirá operando en el futuro previsible y que no existe intención ni necesidad de liquidarla o interrumpir sus operaciones. Este supuesto da sentido a muchos de los métodos de medición y reconocimiento contable. Sin embargo, si existiera evidencia de lo contrario, es decir, que si la entidad tuviera que liquidarse o cerrar, los estados financieros deberían elaborarse bajo una base distinta y explicar claramente al usuario esa situación. Por lo tanto, la hipótesis de negocio en marcha es un recordatorio de que la información contable no solo refleja el presente, sino que se proyecta hacia el futuro bajo un escenario de continuidad. La entidad que informa. Llegamos ahora al concepto de entidad que informa. Una entidad que informa es aquella que prepara estados financieros para dar cuenta de su situación. Puede tratarse de una empresa como tal, de una parte de una organización más grande o incluso de un conjunto de entidades que presentan información en conjunto. Es importante aclarar que la entidad que informa no siempre coincide con una entidad legal. Por ejemplo, un grupo de negocios que funciona como una unidad económica podría presentar estados financieros aunque no constituya una sola persona jurídica. El límite de la entidad debe estar claramente definido y no puede ser arbitrario ni incompleto. Además, debe garantizar que la información sea representativa, neutral y fiel a la realidad. De hecho, el marco conceptual exige que se revele cómo se determinó ese límite para que los usuarios comprendan el alcance del reporte. Estados financieros consolidados y no consolidados. Finalmente, el capítulo distingue entre estados financieros consolidados y no consolidados. Los estados consolidados son aquellos que integran la información de la controladora y de todas sus subsidiarias como si fueran una sola entidad. Estos estados son muy útiles porque reflejan la realidad del grupo económico en su conjunto y permiten evaluar la capacidad de la controladora para generar efectivo, considerando también lo que ocurre en sus subsidiarias. En cambio, los estados no consolidados presentan únicamente la información de la controladora individual, sin incluir a sus filiales. Aunque suelen ser menos completos, también tienen gran relevancia. Por ejemplo, los acreedores que tienen derechos frente a la controladora se interesan más en su situación individual que en la del grupo en general. Además, en algunas jurisdicciones, la distribución de dividendos depende de las reservas que figuran en los estados financieros no consolidados de la controladora. En conclusión, ambos tipos de estados cumplen funciones diferentes y se complementan, pero no se sustituyen. Capítulo 4. Los elementos de los estados financieros.
Estos definen los elementos básicos que componen los estados financieros y explica su función como bloques fundamentales que representan la situación financiera y el rendimiento de una entidad. Los activos. ¿Qué son los activos? Los activos son un recurso económico presente controlado por la entidad como un resultado de sucesos pasados y tienen unas características clave que son el recurso con potencial de generar beneficios económicos, que son una entidad que tiene el control sobre el recurso y que surge de un suceso pasado. Los pasivos. Los pasivos son obligaciones presentes de la entidad de transferir un recurso económico a raíz de sucesos pasados y cumplen con unos aspectos importantes. El primero es la obligación, debe ser presente y exigible. También surge de sucesos pasados y su cumplimiento implica la salida de recursos. El patrimonio. El patrimonio es el interés residual en los activos de la entidad una vez deducidos los pasivos. Estos reflejan la participación de los propietarios en la entidad. Ingresos y gastos. Los ingresos son incrementos en los activos o disminuciones de pasivos que generan un aumento en el patrimonio y excluye las aportaciones de los propietarios. ¿Qué es un gasto? Un gasto es una disminución de activos o incrementos de pasivos que reducen el patrimonio, que excluye las distribuciones de los propietarios. Importancia de los elementos. Cada elemento es esencial para cumplir con los objetivos de los estados financieros, ya que estos proporcionan una información útil para la toma de decisiones económicas. La coherencia en las definiciones permite que la información contable sea comparable y transparente.